Ajá. Habíamos platicado, o estábamos hablando sobre algunas estructuras algebraicas, ¿no se acuerdan? Vimos grupos, platicamos sobre los grupos, ujú, sobre las cuatro propiedades que tienen que cumplir y que teníamos dos notaciones, una notación aditiva y una notación multiplicativa. También platicamos sobre una propiedad adicional que es la conmutatividad y que cuando dado un conjunto de elementos con una operación definida, si cumplen con además esta propiedad de conmutatividad, pues es un grupo conmutativo o abeliano, ¿no? Que son como le estábamos llamando. Después empezamos a platicar sobre los anillos y platicábamos que ya aquí en los anillos, en lugar de tener definidas dos operaciones, de una operación vamos a tener dos. Casi siempre le vamos a llamar la operación de suma, o cualquiera que sea la definición. Entonces, para la operación de suma decíamos que el anillo debería de cumplir con que era un grupo conmutativo o un grupo abeliano. Y teníamos una segunda operación, que era la de multiplicación, que tenía que cumplir con dos características, la cerradura y la asociatividad. Si cumplía con estas dos características, bueno, no estábamos hablando de un grupo, sino de un semigrupo, porque solamente cumple con dos de estas cuatro propiedades para definirlo un grupo. Y al final hablábamos que hay una otra propiedad que es la distributividad, en donde asocia o en ese momento junta las dos operaciones, la suma con la multiplicación. Como para este punto no cumplimos la conmutatividad para la operación de multiplicación, entonces tenemos que definir dos leyes distributivas, ¿no? Veíamos que si se cumple ahora sí ya la conmutatividad, entonces tenemos que es un anillo conmutativo. Y platicábamos de un caso de un anillo no conmutativo en las matrices, ¿no? Que no es lo mismo multiplicar en un, digamos, acomodando dos matrices en un sentido que en el otro. Entonces, por eso las matrices no cumplen con esta propiedad y entonces es un anillo no conmutativo. Le llamamos que es con identidad porque recordemos que necesitamos, o una de las propiedades que también tenemos es la de los inversos. Entonces también dentro de las matrices nosotros tenemos que encontrar un inverso. Platicábamos que, dibujar acá. ¿Se está viendo el pizarrón? Sí, profe. Sí, ok. Entonces aquí tenemos una matriz con dos operaciones, la operación de suma y la operación de multiplicación. Y platicábamos también que necesitamos o podemos tener un elemento inverso cuando, perdón, un elemento neutro cuando estamos operando con la multiplicación. Entonces la matriz identidad, si recuerdan, era por ejemplo, una matriz de 3 por 3 era la matriz en donde en su diagonal principal tiene puros unos. Esa es la matriz identidad. Esta matriz identidad se convierte para nosotros en nuestro neutro para este anillo, el anillo de las matrices. De tal forma que si nosotros multiplicamos cualquier matriz por la identidad, nos da la misma matriz. Y esto también lo veíamos cuando estábamos viendo el algoritmo clásico de Hill, en el que, bueno, como funcionaba es, tenemos una matriz que es el criptograma, y esta la obtenemos multiplicando el mensaje por una llave. Ajá, las dos son matrices. Y de esta forma tenemos el criptograma. Pero para hacer el descifrado, o sea, para obtener otra vez nuestro mensaje en claro, lo que teníamos que sacar era la inversa
la matriz inversa de la matriz de la llave. Ajá. Entonces lo que hacíamos era multiplicar el criptograma por la matriz inversa. Ajá. Entonces esto se usaba para cifrar y esto se usaba para descifrar. Ujú. ¿Cómo es que, digamos, cómo es que funciona esto? Bueno, si aquí tengo uno, ¿no? Aquí tengo dos. Si sustituyo uno en dos, entonces tenemos que nuestro mensaje es igual al, aquí, ¿no? Voy a sustituir esta, el mensaje, la matriz del mensaje por la llave, ajá, y multiplicado por su inversa, por la matriz inversa de la llave. Y si recordamos en este anillo que también podemos tener inversos, si recordamos la definición del inverso, nos dice que para cualquier elemento de este conjunto, si nosotros lo multiplicamos por el neutro, o multiplicamos el neutro, no, perdón, si multiplicamos cualquier elemento por su inverso, si multiplicamos cualquier elemento por su inverso, o el inverso por cualquier elemento, nos va a dar el neutro. Para el caso de las matrices de este anillo, podemos tener que multiplicamos una matriz por su matriz inversa, o la matriz inversa por la matriz, y nos tiene que dar la matriz identidad. Entonces, tomando esta propiedad, lo que tenemos aquí es que si multiplicamos la matriz por su inversa, pues nos da la matriz identidad. Y tomando la propiedad del neutro, tenemos que una matriz multiplicado por el neutro nos da la misma matriz. Entonces, es por eso que nosotros podemos, o este criptosistema clásico funciona y es el único, esto es muy, muy interesante, es el único que para cifrar se utiliza una llave y para descifrar se utiliza otra llave, que es, que es diferente. Matemáticamente están relacionadas porque para descifrar, bueno, es la inversa de la llave. Entonces, pues tenemos una llave, necesitamos sacar su inversa. Esto lo veremos a profundidad en el siguiente tema. Pero para relacionar hasta este punto nuestro estudio de los anillos, entonces este sería un anillo no conmutativo, no cumplimos con conmutatividad, anillo no conmutativo, con identidad o con neutro, lo podrán encontrar así también. Hay varias nombres que le llaman, ¿no? Identidad, neutro, ahorita no recuerdo otros, pero lo pueden encontrar con varios nombres. Ese es un ejemplo, ¿no? de los anillos y cómo se aplica a un criptosistema clásico. No sé si aquí tengan alguna duda. No, parece que no, profe. ¿No? ¿Para todos es claro o hay algo confuso? Nada más a mí me causa un poco de conflicto el inverso de la llave, nada más. Pero luego con un ejemplo quedaré. Ok, no sé si te acuerdas que cuando utilizábamos este criptosistema, le voy a poner aquí el nombre, que se llamaba Hill, ¿no? Que era uno de los clásicos. Nosotros podíamos tener un mensaje en claro, por ejemplo, no sé, escribiré por acá. Podría ser con esto. Voy a recorrerme mejor. Ujú. Tenemos un mensaje que le vamos a llamar, no sé, hola. Y este mensaje hay que acomodarlo en la matriz, ¿no? Esta matriz. Lo tenemos que acomodar así. Y para hacer el cifrado,
necesitamos una llave, que es una frase, igual puede ser de 4 letras. Ponerle pato. Y también lo vamos a acomodar así. Lo que haríamos para cifrar este mensaje, para obtener el criptograma, es multiplicar hola por pato. Y bueno, estas letras las vamos a cambiar por su correspondiente número en el alfabeto, ¿no? ¿Se acuerdan que era del 0 al 26? O 0 al 27 para el idioma español, 0 al 26 para el idioma inglés. Y de esta forma ya obtenemos nuestro criptograma, que es, estaremos acá. Pero para descifrar este mensaje, siguiendo la forma de descifrar, lo que tenemos que calcular es la inversa de esta matriz. Y si ahorita la memoria no me falla, la inversa de la matriz era igual a la adjunta de la matriz por el determinante de la matriz. Bueno, el determinante por la adjunta. De todos modos, bueno, el determinante es un número y la adjunta sí es una matriz. Entonces, el determinante de la matriz por su adjunta. Y de esa forma obtenemos la inversa. ¿Por qué funciona? O sea, ¿por qué nosotros, aquí la explicación es por qué si multiplico el criptograma por la inversa de la llave, me da el mensaje claro? ¿Por qué obtengo el mensaje en claro? Pues justo por esto, ¿no? Porque, bueno, sustituyendo, llegamos a que hay que multiplicar la llave por su inversa. Esto nos da la matriz identidad, que dentro de nuestro anillo es nuestro elemento neutro. Y siguiendo las propiedades de que un elemento multiplicado por el neutro nos da el mismo elemento, es que obtenemos este mensaje. No sé si más o menos, Antonio. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Okay. Los demás, David, Oscar, con confianza, pueden preguntar. No se pongan una cobija porque luego se quedan dormidos. Entonces, todo bien, Oscar, muy bien. Entonces, sí, es que hace frío, ¿no? Va, David. Hasta aquí es un ejemplo de anillos no conmutativos. Habíamos visto otro que es los polinomios. Los polinomios también es el anillo, o es común oírlo como, bueno, el anillo de polinomios, ¿no? Los polinomios, bueno, pues tienen esta forma, ¿sí? Ya todos lo conocemos, tenemos una indeterminada. Generalmente encontramos en la literatura que es X, o la podemos encontrar como alfa, la letra griega, y tenemos unos coeficientes. Entonces tenemos, de esta forma tenemos nuestros polinomios. Y aquí hay un ejemplo en donde tenemos este polinomio. Y lo que nos dice aquí es, bueno, todos los coeficientes, que son los que tienen a n, a n-1, a 2 y así, van a pertenecer a los reales. Entonces, este polinomio es un polinomio con coeficientes en los reales, y de manera simplificada lo anotamos así. Si no se acuerdan de este simbolito, era para definir, ¿no? Entonces, los polinomios con coeficientes reales lo definimos así. Entonces habría que ver, bueno, este polinomio con coeficientes reales es un anillo, y esa sería como la pregunta. Sin meternos a detalle, lo que podemos platicar es, bueno, pues el primer paso que tenemos que hacer, voy a poner, ya tenemos el anillo de polinomios con coeficientes reales y e indeterminada en X, ¿no? Lo podemos leer así. Por ejemplo, vamos a poner un elemento. Bueno, aquí es importante decir, este conjunto, ¿no? Este conjunto de polinomios, pues es infinito. No estamos poniendo un límite a sus elementos. Entonces tenemos, digamos, un anillo infinito.
porque tenemos cualquier polinomio y los coeficientes pues son de los reales, entonces podemos tener cualquier coeficiente. Podemos escoger uno pequeño, ¿no? No sé, a lo mejor 3.5, ¿no? Por x al cuadrado más 2 por x más 1, ¿no? Podemos tener ese polinomio. Ese polinomio sí pertenece al conjunto, ¿no? Ese polinomio sí está dentro de los polinomios con indeterminada en x y cuyos coeficientes están en los reales. Entonces, para la suma, porque recordemos, para los anillos tenemos dos operaciones, la suma y la multiplicación. Entonces, para la suma, bueno, si sumamos dos polinomios, déjenme anotar otro polinomio aquí. Estoy poniendo números chiquitos para que sea más fácil hacerlo. Aquí tenemos un polinomio y tenemos otro polinomio. Para la suma, bueno, pues bastará con hacer la suma a la que todos conocemos, de 3.5 x cuadrado más 2x más 1, más el polinomio de abajo. Y bueno, pues sí, fácilmente encontramos el resultado, que es 5.5 de x cuadrado más 3x más 1. Entonces, si recordamos cómo sumar polinomios, solamente habría que ir sumando los coeficientes, ¿sí? De x cuadrado con el de x cuadrado, el 2 de x con el 1 de x, y obtenemos el resultado. ¿Cumplimos cerradura? Pues sí, ¿no? Porque nuestro polinomio pertenece al conjunto de todos los polinomios. Podríamos cambiar y cumpliríamos, o sea, a lo que me refiero es a asociatividad, ¿no? Podríamos tener 3.5 de x cuadrado más 2 de x cuadrado, ¿no? Para fácil lectura, paréntesis, más 2x más 1, más x más 1, y nos daría el mismo resultado. Entonces cumplimos con asociatividad. Yo sé que lo estoy haciendo para un ejemplo en particular, ¿no? Tendremos que hacer la generalización, pero no queremos profundizar tanto. También el elemento neutro, bueno, es el polinomio cero. Si yo sumo cualquier polinomio con el polinomio cero, cualquier polinomio con el polinomio cero, pues me va a dar el mismo polinomio. Entonces nuestro neutro es el polinomio cero. El inverso, sí vamos a encontrar un inverso para cada uno de los elementos del polinomio, del conjunto de polinomios, ¿no? Por ejemplo, sería 2x cuadrado más x. Lo operamos con, pues, el mismo, ¿no? Menos 2x cuadrado más x. Y me tiene que dar el neutro, el polinomio cero. Entonces no tenemos ninguna dificultad aquí. Y también cumpliríamos con conmutatividad. Entonces ya revisamos, ¿no? De manera muy platicadita, cerradura, asociatividad, la existencia de un elemento que pertenece al conjunto de polinomios que le vamos a llamar neutro, que es el polinomio cero, y la existencia de elementos inversos para cada uno de los elementos de estos polinomios, que también así nos podemos imaginar que se cumple para todos ellos. Y bueno, la conmutatividad también se cumpliría, ¿no? Lo mismo sumar este polinomio y después este polinomio. Entonces, no hay ningún problema. Para la suma, entonces, estaríamos cumpliendo nuestra propiedad que está acá, que, bueno, un anillo nos dice que bajo la operación de suma es un grupo abeliano o un grupo conmutativo. Entonces, hasta ahí hemos cumplido. Después nos dice, bueno, hay que checar para la operación de multiplicación la cerradura, y la asociatividad.
Entonces lo haré de manera similar a través de un ejemplo. Para la multiplicación, bueno, vamos a multiplicar estos dos polinomios, que sería 3.5x cuadrado más 2x más 1 por 2x cuadrado más x. Y ya aquí no sabemos, ¿no? Tenemos que multiplicar este por cada uno de los elementos y así, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Hubiera escogido un polinomio más pequeño. 3.5 por 2 es 7, ¿no? X cuadrada por x cuadrada, x a la cuarta, más 3.5 x cuadrada por x nos da 3.5 x al cubo. Ya acabamos con este. Ahora 2x. Lo voy a poner aquí abajo. Ah, no, aquí sí me cabe. 2x por 2x cuadrado será 4x al cubo más 2x cuadrada más 2x cuadrada más x. Podemos acomodar términos semejantes y hacer la suma, ¿no? 7x a la cuarta más, estos serían 7.5 x al cubo más 4x cuadrada más x, ¿no? Entonces cumplimos cerradura, sí, porque después de aplicar la operación, el resultado también es un polinomio con coeficientes reales. Cumplimos con asociatividad, sí, justo lo acabamos de ver ahorita, ¿no? Gracias a agrupar términos comunes, podemos sacar el resultado común. Y hay aquí, la pregunta es, bueno, la ley distributiva, ¿no? Al momento de hacer esto, estamos aplicando la distributividad, ¿sí? Entonces, cumplimos con lo que nos dice la definición de anillo. Estas dos, que sería semigrupo, y tenemos dos leyes distributivas que asocian la operación de suma con la operación de multiplicación. No sé si hasta aquí haya alguna duda. Quizá, no sé si sea como muy obvio, porque esto lo hacíamos que en la secundaria, no me acuerdo, la prepa. Sí, en la prepa, pero no, nada de esto es obvio. Está bien, profe. Va. Y fíjense, es bonito porque, bueno, a mí me gusta, porque estamos trabajando con los reales, ¿no? Era muy común trabajar con reales, con números reales en la prepa, sobre todo en las materias de física, ¿no? Porque los números reales se adaptan muy bonito, bueno, podemos utilizar los números reales para aplicarlos a nuestro mundo físico, ¿no? Por ejemplo, la de la mecánica clásica. Velocidad, distancias, volumen, áreas, también en química, bueno, porque química es una parte de la física, ¿no? Entonces, los números reales son bonitos, ¿no? Y con las operaciones, bueno, de suma y multiplicación tenemos un campo, ¿no? Dejando de lado un poquito los polinomios. Entonces, nosotros estamos haciendo esta construcción en el que tenemos este anillo de polinomios y la pregunta sería, bueno, ¿por qué este anillo no alcanza o no cumple con todas las propiedades para ser un campo? Esa sería como la siguiente pregunta. Vamos a repasar lo que vimos la clase pasada sobre campos. Y bueno, un campo nos dice, otra vez, es un conjunto que no es vacío y nos dice que hay que definir sobre ese conjunto dos operaciones, igual suma y multiplicación, las que quiera que uno sea, ¿no? Aquí no estamos hablando de las operaciones usuales. Y para cada uno de los elementos, ¿no? Para todo ABC, para todo elemento que pertenezca a este conjunto, deberá de cumplir las siguientes propiedades. Y las numeramos así para que sea más fácil aprenderlas, ¿no? No estamos desglosando todas las propiedades.
Como primer condición es que este campo tiene que ser un grupo conmutativo o un grupo abeliano bajo la operación de suma. Esto es igual al anillo, ¿no? O sea, esta condición también la vemos en los anillos. Y la segunda ya varía un poquito. Nos dice que nuestro campo, otra vez, debe de ser cerrado bajo la operación de multiplicación y el conjunto de todos los elementos diferentes del cero forman un grupo conmutativo o un grupo abeliano con la operación de multiplicación. Aquí está siendo bastante explícito, es decir, cuando tengo todos los elementos incluyendo el cero, debe de ser cerrado. Ajá. Pero yo me estoy dando o nos estamos dando el permiso para que sea un grupo conmutativo de abrir al cero. Por eso le ponemos aquí una estrellita. Ajá. Entonces nosotros abrimos al cero porque el cero nos está complicando un poquito que con la operación de multiplicación y con todos los elementos de este conjunto se cumpla que es un grupo conmutativo. Y bueno, la tercera propiedad ahora sí es la distributividad. Como tenemos conmutatividad, en este punto ya no es necesario definir dos leyes, solamente una ley. Vamos a hacer un pequeño ejemplo nada más para recordar y ahorita regresamos a esto de los polinomios. Vamos a pensar en que tenemos del conjunto de los números enteros. Ajá, tenemos dos operaciones, la suma y la multiplicación. Y hay que revisar si esto podría ser un campo. Eh, Vamos a definir n, ¿no? Podemos ser pues 4, ¿no? Es lo que hemos, creo que visto. Entonces, para z4, vamos a definir primero cuáles son los elementos, o como número 1, cuáles son los elementos de este conjunto, que sería el 0, el 1, el 2 y el 3. Uh-huh. Déjenme cambiar un poco el ejemplo. No voy a poner zn, porque todavía no hablamos de los conjuntos finitos, sino hasta ahorita hablamos de los conjuntos infinitos. Entonces vamos a dejarlo así. Z, o el conjunto de los números enteros, que van desde menos un numerote, ¿no? Luego menos 1, 0, 1, 2 y así, ¿no? Entonces, como primer paso, estamos definiendo nuestro conjunto. Y vamos a ver si para la suma cumplimos con todas las propiedades. Es la suma usual. Entonces, para abreviar un poquito, diríamos que sí, ¿no? Es la suma usual, entonces cumplimos con todas las propiedades. Y este conjunto de los números enteros es un conjunto infinito. Con la operación de suma, si es un grupo conmutativo o un grupo abeliano. Y vamos a checar la multiplicación, que es donde casi siempre por ahí tenemos algunas problemillas, ¿no? Vamos a centrarnos en los inversos. ¿Cuál sería el elemento neutro para la multiplicación? Es decir, de este conjunto, ¿cuál es el elemento que cualquier elemento multiplicado por este nos da el mismo elemento? Es decir, 4 de 4. Una A por mi elemento neutro, o el elemento neutro por una A, que la A es cualquier elemento del conjunto, pues me va a dar el mismo elemento. ¿Cuál sería? El 1. Ok, muy bien. Entonces, para la multiplicación, el neutro es el 1. Y la propiedad que nos cuesta un poco de trabajo es cuál es el elemento, o decir, para cada uno de los elementos del conjunto, ¿hay un elemento inverso que multiplicado me dé el neutro? Por ejemplo, tengo el 3. 3 por otra cosa.
u otra cosa por 3 me tiene que dar 1. Ajá. ¿Qué número sería ese de este conjunto? ¿Existe? No, No existe. Ajá. Entonces, pues este caso de los números enteros con la operación de suma y multiplicación no es un campo, otra vez es un anillo conmutativo con unidad. Anillo conmutativo con unidad o identidad. Vamos a dejarle con unidad. Pero vean, qué bonito el caso de los reales, ¿no? Que estábamos platicando hace un momento. En el caso de los reales, con las mismas operaciones, pues tenemos igual el conjunto, ¿no? Del conjunto de los números reales es un conjunto infinito. Para la suma, igual diremos que es un grupo conmutativo. ¿Ja? Y para la multiplicación es donde nos cuesta un poco de trabajo cumplir, ¿sí? Y particularmente para los inversos. Entonces, ¿cuál sería el neutro en los reales? Para la multiplicación, ¿eh? Acuérdense que tenemos un neutro para la suma y un neutro para la multiplicación. La suma es la suma usual y la multiplicación es la multiplicación usual. el mismo uno. El mismo 1. Ajá. Y entonces vamos a ver el caso de los inversos. Voy a tomar el 3. ¿Cuál sería el inverso para que multiplicado por 3 me dé un 1? Ajá. Gracias, Oscar. Sería un tercio. ¿No? Entonces, el conjunto de los números reales con esas dos operaciones, sí es un campo. Es un campo. Le podemos decir que es un campo infinito porque sus elementos no tienen fin. Ajá, pero generalmente lo encontramos como campo. Si vemos algunas traducciones españolas, lo vamos a encontrar como cuerpo. Ajá, ¿no? Como lo ves, ¿no? Y todas sus traducciones, ¿no? Que, bueno, para mí son bastante raras, ¿no? Pues porque ya estamos acostumbrados a escuchar así, ¿no? Entonces ese sería un campo. Justo la definición de anillo, ¿no? Se inspiró o digamos surgió de este anillo. Entonces quizá lo pueden encontrar también así, que digan, el anillo de los números enteros, ¿no? Y es justo por esto. Entonces, en este caso tenemos dos ejemplos claros de un anillo conmutativo con unidad y de un campo, ¿no? Regresando, bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Regresando un poquito al ejemplo de los polinomios, pues habíamos dicho que con los polinomios es un anillo, ¿no? Hemos dicho que un anillo. Pero vamos a checar para la multiplicación cuál es el neutro y si es que hay elementos, para todos los elementos, para todos los polinomios, hay inversos, ¿no? El neutro, ¿cuál sería el neutro en los polinomios para la multiplicación? Por ejemplo, tenemos este polinomio multiplicado por un neutro, por un polinomio que le vamos a llamar neutro, nos va a Uno. dar el mismo polinomio. ¿Cuál? Creo que ya lo dijeron. Uno. 1, el polinomio 1. Entonces, cualquier elemento multiplicado por el polinomio 1 nos va a dar el mismo elemento. Vamos a pensar entonces ahora si es que hay inversos. Entonces hay que encontrar un polinomio que multiplicado por este me dé un 1. ¿Qué polinomio sería?
1 sobre el polinomio, ok. Ajá, podríamos pensar. Pero si nosotros ponemos 1 sobre el polinomio, lo voy a anotar por acá. O sea, tú dices así, ¿no? Oscar. Esto sería equivalente a tener 2 a la x menos 2 más x a la menos 1. Ajá. Y si seguimos nuestra definición de anillo, de polinomio, perdón, este n tiene que pertenecer a los enteros positivos. Entonces ya no estaríamos cumpliendo con esta parte. Entonces, en realidad no hay inversos para estos polinomios. ¿Sí? ¿Sí? Y vamos a hacer, no sé si hasta aquí les quedó como bien o tienen duda. Vamos bien hasta aquí, ¿Todo profe. bien? Okay, Sí. okay. Entonces, pues es súper parecido, ¿no? O sea, para el caso de los polinomios, ¿no? En este caso estamos poniéndolos con coeficientes reales, pero pasará lo mismo con coeficientes enteros. Es el mismo caso de los polinomios con este anillo de los números enteros. ¿Sí? En ambos casos no hay inversos, ¿no? No hay inversos. Bueno, pues así son estas estructuras. Entonces encontramos esta similitud, pues porque los dos son anillos, ¿no? Los dos cumplen con las propiedades de anillos. Pero, no sé si se acuerdan, que nosotros hablábamos cuando vimos Lexor de un campo especial. Ajá. O utilizábamos no era un campo especial, bueno, era especial porque era bonito, ¿no? Lo que tenemos con XOR es que tenemos el conjunto de los números enteros, pero solamente con dos elementos. Tenemos dos operaciones, la suma y la multiplicación. Entonces la pregunta es, ¿esto sería un anillo o sería un campo? Vamos a revisar, ¿no? Donde nos está causando un poco de problemas es encontrar los inversos para la operación de multiplicación. Entonces tenemos aquí que Z2 solamente tiene dos elementos, 0 o 1. Para la suma, vamos a decir que sí, es un grupo conmutativo y vamos a checar para la multiplicación. Esto también nosotros vamos a revisar y ahorita vemos la otra anotación. Entonces, para la multiplicación, no sé si recuerdan, e incluso también para la suma, pero bueno, para la multiplicación, nosotros hacíamos nuestras operaciones módulo 2. Los paréntesis van acá. Todas nuestras operaciones eran módulo 2 y de hecho en nuestros algoritmos clásicos siempre aplicábamos el módulo. ¿Por qué módulo 2? Pues porque nos ayudaban a conservar la propiedad de cerradura. Pensemos aquí, ¿no? En que A vale 1, voy a poner por acá, vale 1 y B vale 1. Entonces 1 por 1 es 1, módulo 2 es 1. Era para la suma, ¿no? En donde quería que diera 2. Lo voy a hacer para la suma. La suma la podemos definir justo así, A más B, módulo 2. Y tenemos, ahora sí, 1 más 1, módulo 2. Y ya hemos dicho, bueno, es que hay que hacer el módulo 2 porque 1 más 1 es 2, módulo 2, porque si lo dejamos así, el 2, pues el 2 no forma parte de mis conjuntos, ¿no? De mis elementos de este conjunto. Entonces con el módulo 2 me sale un 1. Ajá. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, para la multiplicación, otra vez, ¿cuál es el neutro? Ya, creo que ya todos lo sabemos, que era el 1. Y después habría que buscar el inverso. Ajá.
Entonces, habíamos dicho, bueno, ¿cuál es el inverso del 0? Un número que multiplicado por el 0 me dé el 1. Y solamente tengo dos opciones, el 0 o el 1. ¿No? Pues no hay, ¿no? Tenemos ahí un problema. Entonces, justo como nos dice nuestra definición de campo, para la operación de multiplicación, ¿no? Excepto cuando estés hablando de cerradura, abre al 0, ¿no? Así, agachamente, ¿no? Abrimos al 0, ¿no? Y para ti, pues no van a cumplir esa, no te vamos a tomar en cuenta, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí todos? Porque no lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces, caso, adiós, ¿no? Pero para el 1 sí, solamente estamos excluyendo al 0. Entonces nos dice, bueno, 1 multiplicado por 1 multiplicado por su inverso me tiene que dar un 1. ¿Y cuál es ese inverso? Pues el 1 mismo, ¿no? 1 por 1 me da 1. Entonces, para el resto de elementos que no es el 0, sí tenemos los inversos. En este caso es el propio 1, su propio inverso. ¿Sí? Y por eso esto también lo conocemos como XOR. Pero para la suma es la XOR, para la multiplicación es la AND. Y estuvimos trabajando con la XOR en varias clases. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, o sea, profe, eso de que se omite el 0, ¿aplica para todos? Aplica para todos los campos. Ah, ok. Para la operación de multiplicación. Con la suma no hay ningún problema, el 0 lo podemos utilizar. Ajá. No quiere decir que deje de existir, o sea, no quiere decir que estemos sacando el elemento del conjunto. Solo quiere decir que para que sea un grupo conmutativo no vamos a tomar en cuenta el 0. Porque para la cerradura, bueno, pues sí, tiene que estar ese 0. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué tal si en lugar de Z2 ponemos Z4? Con las dos operaciones, Z4 tiene pues 4 elementos, 0, 1, 2 y 3. Y bueno, para la suma vamos a decir otra vez que sí. Y recordemos que la suma la estamos definiendo como la suma usual, módulo 4, y la multiplicación también. La multiplicación usual, módulo 4. Para encontrar, bueno, el neutro, pues ya no lo sabemos. Es el 1. Y aquí podríamos empezar a ver, bueno, cuáles, todos los elementos para probar la propiedad de los inversos, tendríamos que verificar si todos los elementos tienen un neutro, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo aquí. Sería 1 por otro elemento, me tiene que dar un 1. 2 por otro elemento, me tiene que dar 1. Y 3 por otro elemento, me tiene que dar un 1. Ajá. Entonces, 1 por algo que me dé 1, 2 por algo que me dé 1 y 3 por algo que me dé 1. Acuérdense todo, módulo 4. ¿Sí? Entonces, ustedes digan. Gracias, Oscar. 1 por 1. Ajá. 2 por 3 por 2 por 3. Ajá. Aquí no puede ser 3 porque 2 por 3 es 6. Voy a escribir aquí. 6 módulo 4
me da 2. ¿Se acuerdan de la casita? 6 módulo 4 toca 1. Y 1 por 4, 4 para 6, 2. Es 2. Sobran 2. Ya. ¿Es 2? Ok, vamos a checar. 2 módulo 2 por 2 es 4. 4 módulo 4 me da 0. Porque 4 entre 4 toca 1 y sobran 0. Cierto. Solo nos queda el 1, ¿no? 2 por 1, 2. Módulo 4, 2. ¿No? Entonces no hay. ¿No? En secuencia comercial no hay, no existe. Para este conjunto, pues no hay, para este elemento del conjunto no hay. ¿No? Para el 3, vamos a probar el 3 y ya. Este sí, este no, y este seguro sí hay. ¿No? Para el 3, ¿cuál sería? 3 por 3, 9. Módulo 4. ¿Qué? Ah, sí. 1. Sí, gracias, muy bien, Oscar. 3. ¿No? Para este sí hay. Entonces, aquí vamos a empezar a hacer un poquito de análisis. ¿Por qué no hay para 4? Perdón, ¿por qué no hay para 2? ¿No? En Z4. Los pares no. Ajá, muy bien, Antonio. ¿Por qué? ¿Por qué los pares no? Es que había una propiedad, ¿no, profe? Que nos había explicado de que, no me acuerdo, de que si se dividía, Sí, me parece que son también como la parte de los primos, ¿no? sí, No sí, recuerdo bien. muy bien. Oscar ya te dio una pista por ahí. Porque son múltiplos, ¿no? O sea, son divisibles, ¿sí? El 4 es divisible por el 2. Entonces, siempre que haya algo divisible por otro número, pues nos va a dar 0, ¿no? Porque va a tocar exacto. Y aquí la pregunta es, ¿qué números no son los únicos que no son divisibles? ¿No? O sea, no son divisibles más que por ellos mismos, no lo quería decir, pero ya, spoiler, ¿no? Más que por ellos mismos y por la unidad, Los primos. los primos, ¿no? Entonces, para que esto sea un campo y para que cumplamos con la búsqueda de inversos, entonces es nuestro Zn que estamos generalizando con la operación de suma y multiplicación, pues tendrá que ser n un número primo. Ajá. P de primo, ¿no? Entonces, en la notación vamos a encontrar que esto es ZP, más y punto, ¿no? O sea, un conjunto de enteros, que sea 1, 2, 3, etcétera, con la operación de suma y con la operación de multiplicación. En este caso, sí cumple coser las propiedades de un campo, pero como nuestro conjunto ya es acotado, es finito, o sea, el número de elementos está dado por P, entonces esto es un campo finito, ¿no? Los famosos campos finitos. Ajá. Finito porque es un conjunto finito. Campo porque cumple con las propiedades que están acá. Ajá. Que sea un grupo abeliano bajo la suma o un grupo conmutativo bajo la suma y que también sea un grupo conmutativo bajo la multiplicación, exceptuando al cero, ¿no? Y que cumplan la distributividad. Más abajo, aquí en el PDF, encontramos esta definición de campo finito. Y aquí el ejemplo que pongo es el de la XOR, ¿sí? El que acabamos de ver. El de la XOR para la suma, que tenemos dos formas de definir. Uno, haciendo la tabla de sumar o de manera algebraica. Solamente decimos que es la suma usual, módulo 2,
Ajá, y como dijimos que la XOR nos gusta, le ponemos otro símbolo. Y para la multiplicación, ya también lo acabamos de platicar, podemos definir la operación utilizando una tabla, que es totalmente válido, o de manera algebraica, ajá, lo tenemos acá. Entonces, aquí estamos viendo que esta es la AND. Entonces, este campo es particularmente bonito, ¿no? Bueno, a mí me gusta, porque tiene mucha aplicación a lo que estamos viendo, ¿no? Todos los campos tienen aplicación. En la criptografía simétrica, tienen muchísima aplicación. Pero, retomando un poquito nuestro campo Z2, ajá, Z2 con las operaciones de suma y multiplicación, ¿no? Estos campos también los vamos a llamar, o los vamos a encontrar, que son los campos de Galois. Y los podemos encontrar así, ¿no? Galois, Galois, matemático francés, murió en un duelo. eh, y justo antes de morir escribió esta teoría, la teoría de Galois. Entonces, esto es isomorfo. ¿Se acuerdan que era isomorfo? Que es lo mismo, ¿sí? Como decía un profe, la misma gata, pero revolcada, ¿no? Así nos decía. Sí, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, profe, ninguna. ¿No? Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, vamos a regresar un poquito. Aquí estábamos viendo que para el conjunto de los números enteros, ¿no? El conjunto infinito, esto es un anillo. Ajá. Pero cuando nosotros le ponemos un límite de elementos y ese límite es primo, ¿sí? Ya lo podemos volver un campo. Solamente hay que hacer la operación módulo 2. Entonces, ¿no podríamos hacer lo mismo con los anillos? Ajá. O sea, estamos en anillo de polinomios, perdón. Estamos acá en anillo de polinomios. Quien nos causa problemas son los inversos, justo como con los enteros. Ajá, justo con los enteros, ¿no? Que nos cuesta trabajo encontrar, pero ya al momento de ponerle un módulo y acotar el conjunto a un número de elementos primos, ya eso se nos vuelve un campo. ¿No podríamos hacer algo así? Como que multipliquemos esto, voy a borrar esto, módulo un polinomio, o, ajá, y nos dé un uno. ¿Podríamos hacer eso? Porque al momento de hacer el módulo, que es una división, le vamos a bajar el grado, además. ¿Sí? Sí, sí, más o menos, como que está la pregunta, o no fui tan claro. Sí, sí, es clara, solo que no sé si es legal eso. Pues en las mates nosotros podemos definir, ¿no? O sea, mientras. Es como cuando. Por ejemplo, ¿no? En la UNAM, en la FAC, ¿no? Hay muchas carreras, ¿no? Biología, mate, física, compu, mate aplicadas, actuaría, eh, ¿qué? Física biomédica Sí, física y, de médica. y zonas costeras, ¿no? Algo así, manejo de zonas costeras, creo que son esas las carreras. Y para todas las carreras hay requisitos de titulación que pone la UNAM, digamos, ¿no? Como nivel más arriba. Si cualquier egresado de cualquier carrera cumple con los requisitos, le dan el título, ¿no? Bueno, no le dan, obtiene el título, no hay que demeritar el esfuerzo, obtiene el título, ¿no? Y ya a nivel carrera, digamos, todavía más particular, en ciencias de la computación, pues hay varias opciones de titulación. Y alguien se puede titular por tesis, alguien por servicio social, alguien por
eh, apoyo a la investigación, alguien por trabajo profesional, y cumplen con los requisitos, es decir, pero son diferentes formas. Y al final, todos obtienen el título de licenciado en Ciencias de la Computación. Entonces, ¿por qué no decimos, bueno, en las mates pues es algo parecido, ¿no? Si yo me ciño a las definiciones, ajá, de campo finito, si cumplo con esto, no, esperen, están las definiciones. Acá. Si cumplo con esto y con esto, pues ya, chido, ¿no? Ya la hice. Entonces, pues vamos a hacer, ¿no? Las mates son así. ¿Cumple? Sí. Ah, bueno, pásale, ¿no? Y bueno, esto ya lo acabamos de explicar. Sí, podemos nosotros definir un polinomio, módulo, otro polinomio. Ajá. Entonces, de esa forma, nuestro conjunto ya se acota, ya es un campo finito, es un conjunto finito. Y así, de esa forma, nosotros vamos a encontrar todos los inversos, ¿sí? Y en eso consiste la tarea de la tabla de multiplicar. No sé si hasta aquí alguien tiene duda. Ahorita nos regresamos a la notación, pero primero me voy al ejemplo y luego regresamos. Pero no sé si alguien tiene duda en cuanto a la idea es, tengo mi conjunto de polinomios, lo acoto, luego le saco módulo otro polinomio y ya voy a cumplir con todas las propiedades, con todos los requisitos para que sea un campo finito, en lugar de ser un anillo de polinomios. La idea, me interesa más la idea, ¿no? Más que el ejemplo. Más o menos. Ajá, ok. Más Entonces, o menos igual yo. va, va, va. Sí, yo sé que me estoy yendo súper rápido, ¿no? Y que esto es un curso completo. Eh, No, pero sí explica bien, profe. gracias. Entonces, cualquier duda me dicen, ¿no? Vamos a hacerlo, miren. Hay, digamos, tres pasos que hemos estado viendo. Ajá. Quizá de manera, quizá no los hemos mencionado, recalcado tanto. Para construir un campo, que es lo que vamos a hacer ahorita, ajá, tenemos esos tres pasos. Primero, definir el conjunto. Ya lo vimos, ¿no? Si es Z2, 0 y 1. Z4, que no es campo, pero lo intentamos, 0, 1, 2, 3, y así. Entonces hay que definir el conjunto de polinomios. Es fácil porque es un conjunto finito. Si fuera infinito, de todos lo podemos definir, ¿no? Bueno, después hay que definir la operación de la suma. Ajá, y esta operación tiene que cumplir con nuestras propiedades si queremos que sea campo. Y después definimos la operación de la multiplicación y veamos si cumple con las propiedades. Y bueno, la distributividad, ¿no? Entonces, como primer paso, vamos a definir los elementos del conjunto. Todos estos elementos son polinomios. Estos polinomios, como nos lo está diciendo nuestro requisito, son polinomios de grado 3. ¿Por qué de grado 3? Me voy a ir al pizarrón. Porque incluye el grado cero. Sí, podría ser. Sí, 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 sí. No podría ser, lo incluye, ¿no? Por la definición. Ajá. Tenemos este GF 2 a la 4. Así es la forma. Decimos que son de la forma, para generalizar, GF P a la M. Ujú. Aquí nos está diciendo, bueno, que el máximo número el máximo grado es 1 abajo. Así como cuando tenemos Z2, vemos que tenemos solamente, bueno, el conjunto de los elementos es 0, 1, ¿no? Cuando tenemos Z4 es 0, 1, 2, 3, o sea, como que siempre nos quedamos uno atrás. También con estos polinomios siempre nos vamos a quedar un grado atrás. Entonces voy a utilizar el símbolo B, ¿no? La letra B, para definir nuestro coeficiente. Entonces sería B3, ¿no? De X a la 3, más B2
de x a la 2 más b1 de x a la 1 más b0 de x a la 0. Ajá. Y todos estos polinomios, o sea, las combinaciones que formemos, ¿no? Van a ser nuestro conjunto, ¿sí? Entonces, bueno, esto de x a la 0 es 1, ¿no? O sea, nos podemos quedar como b3 de x a la 3 más b2 de x a la 2 más b1 de x más b0. Ahora, vamos a regresar. Ese es el máximo polinomio que vamos a poder tener. Pero ahora, los coeficientes, ¿en qué están? ¿No? ¿Son números reales? ¿Son números enteros? ¿Son complejos? ¿Son irracionales? ¿No? O sea, ¿qué onda con esos coeficientes? Si nos regresamos a nuestra definición que nos están pidiendo, ¿cómo se llama? El numerador nos está diciendo en qué campo están nuestros coeficientes. Y aquí una disculpa porque me salté esta definición, esta forma de nombrarlos. Miren, cuando tenemos ZP, lo podemos representar así. Todos los enteros entre P, que significa módulo. De ahí estamos tomando la notación de abajo. Lo van a poder encontrar así también, o solamente podrán encontrarlo así en los libros. ZP es igual a Z y otra vez ese entre, pero lo pueden encontrar así. Dependiendo de la bibliografía, lo pueden encontrar así, digamos, en fracción o fracción simplificada, no sé cómo se le dice a esto. Entonces de allí estamos tomando la notación. Acá, ¿no? Tenemos estos polinomios y esta parte, el numerador nos dice, bueno, tus coeficientes van a estar en GF2 y tu indeterminada se va a llamar X. Entonces voy a regresar. Ok, entonces los coeficientes, o sea, B3, B2, B1 y B0 van a pertenecer a GF2. Y este GF2, ¿no? Es un isomorfo de Z2. Y Z2 solo tenemos 0 o 1. O para que no se nos olvide, GF2 solo tenemos 0 o 1. Es lo mismo. Entonces, eso quiere decir que nuestros polinomios solo van a tener coeficientes 0 o 1. Y entonces, nosotros en compu utilizamos 0 o 1. ¿no? Entonces, eso es lo bonito. Nosotros vamos a tener estos polinomios, ¿no? Y nos van a representar algo a nivel de nuestras computadoras, pero eso lo veremos después. ¿Hasta aquí alguien tiene duda? No, profesor, por ahora. ¿No? Entonces, pues vamos a definir el conjunto, ¿no? El conjunto de polinomios. ¿no? Entonces, el primero sería todo 0. O sea, 0 por x al cubo más 0 por x al cuadrado más 0 por x más 0. Y esto es 0. ¿no? Ese es el polinomio 0. Tenemos tres, otra vez voy a hacer la acotación. ¿no? Tenemos tres tipos de notaciones. La de polinomios, que es así. ¿no? El binario, que solamente es tomar los coeficientes. Y en hexadecimal, ¿no? que es convertir este binario en hexadecimal. Tenemos las tres notaciones. Luego sería x de x al cubo, 0, perdón, de x al cubo más 0 de x al cuadrado más 0x más 1. Y en binario, si solo tomo los coeficientes, pero nosotros ya le estamos dando una interpretación binaria,
sería 001 y esto en hexadecimal es un 1. Voy a quitar los iguales, ¿no? Mejor, para ser más correctos, le voy a poner aquí polinomios o notación polinomial, notación binaria y notación hexadecimal. Y así, vamos a seguirnos definiendo todos los elementos de este conjunto, el conjunto de polinomios. 0 de x al cubo más 0 de x al cuadrado más x o 1 por x más 0, ¿no? Y esto es 0, 0, 1, 0. Y esto en hexadecimal es 2. ¿Sí? ¿Ya le agarraron? Sí, profe. Sí, ok. ¿Y a poco no está bien genial esto? ¿No? Estamos representando los elementos de un campo finito como números binarios o como números en hexadecimal. Entonces, ahora sí, ustedes díganme, ¿de qué tamaño va a ser este conjunto? O sea, ¿cuál es el número máximo que vamos a alcanzar? Pues cuando tengamos aquí todos unos, ¿no? 8, un poco más, Oscar. 16. Ajá. Este es F. F, no de que. No F de respeto o de ya fue, sino F de hexadecimal. Ajá. Este es el último polinomio. Ajá. Entonces, vean, es muy bonito. Tenemos 16 polinomios. Entonces, nuestro conjunto tiene 16 elementos, desde el polinomio 0 hasta el polinomio f en hexadecimal, pero ya sabemos que esta f tiene un significado, ¿no? Es este polinomio. Y justo cuando nos tenemos la definición, acá nos está diciendo cuántos elementos va a tener. 2 a la 4 son 16. Entonces ya cumplimos con lo primero, que es definir el conjunto de polinomios. ¿Alguien tiene duda hasta aquí? ¿No? David, ¿tú tienes duda? No, profe. ¿No? Ok. Entonces vamos a regresar, ¿no? Y aquí está, miren, lo que les escribí ahorita está aquí, ¿no? Entonces aquí ya listé los 16 polinomios, otra vez en tres formatos, digamos en tres notaciones: hexadecimal, binario y polinomial. Nos acabamos de cumplir la primera parte, ¿no? Definir el conjunto de polinomios, eso ya lo hicimos. Ahora vamos a ver qué onda con la suma, ¿no? Vamos a utilizar la suma polinomial usual. Y aquí tenemos dos ejemplos. Quiero sumar 5 más A. Pero eso no es 5, cualquier 5 y no es cualquier A, ¿no? Ya sé que el polinomio que identifico con el 5 en hexadecimal es x cuadrado más 1. ¿De dónde lo saqué? Pues de acá. Mi 5 en hexadecimal es el polinomio x cuadrado más 1 y la A es mi polinomio x al cubo más x. Entonces sumo usualmente, ¿no? Entonces sería x3, x2, x a la 3 más x a la 2 más x más 1. Este es mi resultado de esta suma. Y busco en mi tablita que ese polinomio corresponde en notación hexadecimal a la f. Y ya, ese es mi resultado. 5 más a es igual a f. Si ya han hecho la programación de AES, quizá esto ya les empiece como a cobrar sentido. Acuérdense que ese es el objetivo, ¿no? Llegar a AES. Luego tenemos este de 5 más c, otro ejemplo. 5 es este polinomio x cuadrado más 1, c. Otra vez nos vamos a nuestra lista de elementos y es este, x al cubo más x a la 2. Lo sumo y aquí es algo curioso, vean.
x cuadrada más x cuadrada. Ajá. Entonces tenemos que es coeficiente 1, ¿no? Voy a ir al pizarrón porque si de por sí no escribo tan chido. Era 5 más c, ¿no? 5 más c. Y eso es x al cubo más x cuadrada más x cuadrada más 1. ¿Cuánto es x cuadrada más x cuadrada? Esta operación. 2. Oscar dice que 2. Todos dicen que 2. Antonio. Sí, igual. Sí, David. Bueno, creo que David anda ocupado, pero no te preocupes, David. Luego voy a subir el video. ¿En qué campo están los coeficientes? En GF2. Ajá. Entonces, si están aquí todas nuestras operaciones, ¿no? Recordemos, A más B módulo 2. Ahí están nuestros coeficientes. Entonces, como no nos podemos saltar esa restricción, esa definición, ¿no? Esto es 1 más 1, ¿no? O sea, es una x cuadrada más x cuadrada más 1. Aquí voy a poner el 1. Esto es igual a x al cubo más 2x cuadrada, pero módulo 2. Ajá. ¿Por qué? Porque los coeficientes están en GF2, ¿no? Entonces, 2 módulo 2 me da 0. Entonces, esto es x cuadrada más 1. Ajá. Porque, digamos, esto se canceló. Bueno, no se canceló, sino que la suma da 0, ¿sí? Porque es una XOR. Entonces, si sumamos dos elementos iguales en XOR, nos va a dar 0. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, ¿no más puedes repetir por qué era en jefe 2? O sea, es que dio un Porque cero. así está la definición, así nos la dieron. O sea, cuando nos dijeron que construyéramos el campo, nos pusieron esa condición, ¿no? Esa definición, que los coeficientes iban a estar en GF2. Nos pudieron haber puesto cualquier otra cosa, pero el autor nos dijo, tiene que estar en GF2. ¿Por qué? Porque los de AES, los polinomios que utilizan AES están en GF2. Entonces, este ejemplo es para que no nos agarre frío cuando expliquemos qué polinomios utiliza AES. ¿Sí? Sí, pero aquí podemos haber puesto otro, cualquier, los reales o lo que sea, ¿no? ¿No? Entonces, aquí tengan cuidado, ¿no? Nada más acuérdense que los coeficientes están en GF2, tanto para la suma como para la multiplicación. Entonces, ya definimos la suma, ¿ok? Definimos la suma polinomial usual. Y bueno, ok, sí, sí es cerrada, ¿no? El inverso es el polinomio 0. La asociatividad la hereda del campo Z2. ¿Se acuerdan del teorema de Lagrange? Que hablaba sobre subcampos. Creo que sí. Bueno, con ese teorema podremos demostrar esto de heredar, ¿no? Heredamos la asociatividad del campo sobre el que estamos trabajando, ¿no? Que es Z2. Existen los inversos y bueno, es conmutativo que también lo hereda. Hasta ahí la suma, ¿no? Luego sigue la multiplicación. Toda la multiplicación es más interesante. Aquí ya lo voy a hacer aquí porque nos queda poco tiempo. Estamos multiplicando 3 por 7. Otra vez, el polinomio 3 es x más 1 y el polinomio 7 es x al cuadrado más x más 1. Multiplicamos, y afortunadamente aquí
digamos, el grado del polinomio se mantuvo, ¿no? El máximo polinomio que podemos tener es de grado 3, se mantuvo, nos dio x al cubo más 1, buscamos en la tablita y su representación hexadecimal es el 9. Pero para este otro ejemplo, ¿no? 2 por c, que 2 es el polinomio x y la c es el polinomio x al cubo más x al cuadrado, pues se eleva el grado del polinomio, que es x a la cuarta más x al cubo. Y bueno, ahí ya no estamos cumpliendo con la propiedad de cerradura, porque el máximo grado que tenemos en este campo es el grado 3. Pero no hay problema, porque al igual que hacíamos el módulo número primo, cuando nos están dando la definición del campo, nos están diciendo sobre qué polinomio vamos a dividir. Y es este de aquí abajo. Entonces, este polinomio es el polinomio irreducible, así le vamos a llamar. Es como si fuera nuestro polinomio primo, ¿no? Entre comillas, es el polinomio irreducible. Todas las operaciones que sean, que den como resultado un polinomio mayor a grado 3, tenemos que dividirlo utilizando este polinomio irreducible. Y bueno, ya ahí sí ya recordamos nuestras clases de prepa. Entonces solamente tenemos que hacer esto, ¿no? El resultado de nuestra multiplicación de polinomios, le aplicamos el módulo, ese polinomio irreducible. Y de manera muy sencilla, utilizando la división, ¿no? Toca 1 y el residuo es este, el polinomio x al cubo más x más 1, y ese sería nuestro resultado. Buscamos su representación en hexadecimal y es b. No sé si tengan duda aquí en esta parte o me detengo un poco más. Un poquito no. Ah, no. Con confianza, Antonio. Es que estoy viendo por qué da exactamente. Estaba viendo cómo daba ese resultado, pero ya me acordé. Ujú. Sí. Seguro, porque hay que hacer una tarea. Sí, es una división de polinomios, ¿no? Ujú, sí. Nada más, lo único que no sé es por qué lo igualamos a B. Porque esta es su representación hexadecimal. Si nos vamos a nuestra tablita, en donde están todos los 16 polinomios, este polinomio que fue el resultado de la multiplicación, lo podemos representar en binario y luego lo podemos representar en hexadecimal. Ok. Ya. Sí. Ya quedó más claro. Ok. Entonces, aquí la pregunta, ¿cómo podríamos encontrar los inversos? O sea, por ejemplo, el inverso de 5, ¿no? El polinomio número 5 en hexadecimal es el polinomio x cuadrada más 1. Entonces hay que multiplicarlo con otro polinomio, hacer módulo, ¿no? Es muy importante, el polinomio irreducible, que nos lo dieron acá, cuando nos definieron eh, este campo, que es x a la cuarta más x más 1. Y esto nos tiene que dar igual al polinomio 1. Entonces, bueno, pues no nos queda de otra, ¿no? Hay que probar con todos los polinomios y el que dé un 1 como resultado, ese es el inverso. ¿Probar se refiere a todos los que están en la tablita? Todos los 16. Ah, De momento, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí quiero que vean que es fastidioso. Porque al siguiente tema, criptografía simétrica, nos va a ayudar el teorema extendido de Euclides, para no hacerlo tan tedioso.
Y bueno, su tarea es hacer una tabla de multiplicar. Es el mismo campo. Ajá, entonces lo único que hay que hacer es, bueno, tenemos este campo de polinomios, son 16 polinomios, es el mismo que estuvimos ahorita platicando con este polinomio irreducible, y ustedes tienen que hacer las multiplicaciones hasta completar la tabla de multiplicar de 16 por 16. Estos son su representación en hexadecimal. Ajá, o sea, yo nada más quiero el resultado en hexadecimal, y les estoy pidiendo que marquen o señalen con negritas u otro color cuando dé un 1, porque cuando dé un 1 quiere decir que es el inverso, ¿no? Por ejemplo, el polinomio 1 multiplicado por el polinomio 1 nos da un 1, entonces el 1 es el inverso del 1. Entonces, para cada uno de los polinomios, al hacer las multiplicaciones, un resultado va a ser encontrar sus inversos. Entonces, por eso quiero que los marquen. Van a ver que van a empezar a encontrar patrones, entonces no siempre van a tener que hacer todas las multiplicaciones. Solo les pido que desarrollen dos, que serían estas dos. O sea, como parte de lo que tienen que entregar, solo les estoy pidiendo que por favor me desarrollen dos, o sea, haciendo la división. Y el resto, como les digo, no va a ser tan difícil, ¿no? O sea, eh, van a encontrar patrones y van a saber cuál es el resultado. Eso sería la tarea. Pero acuérdense, estamos multiplicando polinomios en este campo. Sí, sí quedó claro, más o menos claro. Para hacer la tabla como que ya no quedó ya muy claro lo que todo sí que había quedado claro, pero ahorita sí como que me... Ok, solamente ya. tienes que hacer las Ajá. multiplicaciones. O sea, 2, por ejemplo, no sé, A, ¿no? El polinomio A. Entonces te tienes que ir a buscar acá. Voy a subir este PDF. Eh, y ya dices, bueno, el polinomio A es este, ¿no? X al cubo más X. Lo multiplico, o sea, A por E, ¿no? Entonces, A por E. Entonces, el E es este polinomio. Voy a multiplicar este A por este E. Y si vemos, nos va a dar más del grado 3, ¿no? X al cubo por X al cubo, pues es X a la sexta. Entonces, como nos va a dar un grado mayor al grado 3, hay que dividir utilizando este polinomio irreducible, para bajarle el grado, ¿no? Y el resultado que te dé lo conviertes a hexadecimal y lo pones aquí. A por E y lo pones aquí. Ah, ok, sí, sí, sí. Ujú. Es que como nos pasamos a la tabla y luego aquí al PDF, como que me revolví un poco. Pero sí, Sí, ya. yo sé que ahorita fue muy rápido, ¿no? O sea, que esto es un curso pues que esto es pues, teoría de campos, ¿no? ¿En dónde se ve? ¿En superior? No sé. En superior 2. Ok. Ajá. Bueno, entonces nada más es que cosa que recuerden. Y bueno, sí tiene sentido, o sea, porque ya nada más para terminar, porque ya estoy sobre el tiempo, ya me pasé un poquito. En el FIPS, ajá, acuérdense, lo que queremos llegar es a un sistema de cifrado, ¿no? En el FIPS están utilizando este campo. O no sé si ahorita ya tiene más sentido lo que va a decir el documento. Todavía no acabamos, la explicación. Mire, es este campo, ¿no? Ajá, y son polinomios. Este es el polinomio irreducible. Ya no les voy a pedir que hagan la tabla multiplicar porque no tiene caso, son 256 polinomios. Eh, pero para que entiendan de dónde sale lo que AES nos está diciendo, ¿no? Ujú. Esa es la idea de dejarles la tarea de la tabla de multiplicar. Y bueno, en la siguiente, yo creo que ya lo grabo en video, sería la explicación
de AES, ¿no? O sea, ¿por qué AES utiliza este polinomio? Utiliza dos campos, perdón, dos campos de polinomios, ¿no? Entonces ahí se los explico y todo lo usa en la función mix columns. Y ya terminaríamos el tema de criptografía simétrica. La práctica 7 ya está. Ajá. Esa es más una aplicación de AES. Les damos un programa base. Ese programa estuve buscando como qué ejemplo podría hacer. Me encontré un libro muy bueno y yo me basé en ese para darle los ejemplos. Y ustedes tendrán que tomar un ejemplo de ese libro y modificarlo a lo que yo les pido. Entonces, no tienen que construir desde cero. Yo creo que les lleva un par de días nada más. Y es una aplicación, ¿no? Ya no es a nivel tan abajo, sino cómo cifrar datos y guardarlos a una base de datos y luego recuperar esa información. No sé si tengan como alguna duda de esta tarea. ¿Cuánto tiempo la...? Bueno, yo les estoy dando una semana, creo. Y para la práctica les estoy dando dos. Bueno, entonces, para no quitarles más tiempo, para no emplear más tiempo, entonces, si no hay duda, nos veríamos en la siguiente clase. Y bueno, cualquier duda lo podemos ver por el Discord. Si creen que es necesario dar otra sesión, entonces la damos, ¿no? Ok, ok, profe, sí, muchas gracias, ¿eh? Sale, gracias, Ha gracias. sido bastante clara la clase.